Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con los demás compañeros cuando vino Jesús resucitado. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no coloco el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en el costado, no lo creo. A los 8 días estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada la puerta, se colocó en medio y dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y colócala en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 24 al 29. Le creo a Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 3 de julio, año 2023. Creer. Le creo a Dios es como la consigna del Evangelio. ¿A quién debe creerle una persona? ¿Cómo debe alimentar la fe? ¿Cómo una persona puede volverse culta en materia de fe, madura en materia de fe, muy bien en materia de fe, teniendo en cuenta ese consejo sabio de la Santa Biblia, donde dice: trae tu mano y colócala en mi costado? No seas incrédulo, sino creyente. Con esa frase sería suficiente. Le creo a Dios. Muchas personas pueden hablar de la fe, pero muchas se pueden equivocar en la misma fe, porque le falta exactamente ese punto, el punto que le faltó al santo de hoy, que es el punto de la fe en un momento especial de su vida. El maestro lo invita a que sea una persona creyente, que no tenga que probar las cosas, que no tenga que entrar en disquisiciones filosóficas, científicas, como intelectuales, como para decir que es una persona de fe. Sencillamente no seas incrédulo, sino creyente. La Madre Teresa de Calcuta, una misionera de origen albanés y después naturalizada en India y después declarada santa en la Iglesia Católica, tiene una frase sobre la fe y la manera de creer bien interesante. La Madre Teresa dice: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe y el fruto de la fe se llama el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio se llama la paz. Es una Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que tiene una visión de la fe impresionante, tiene un concepto grandísimo sobre lo que significa ser una persona de fe. También han habido otros en la historia que han opinado de la fe. Por ejemplo, León Tolstoy decía: no se vive sin la fe, porque la fe es el conocimiento del significado de la vida de cada persona. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Así lo entendía León Tolstoy. También Rabindranath Tagore decía: la fe engaña a las personas, pero da brillo a la mirada. Puede ser que lo ponga a pensar a la persona. Da brillo a la mirada. Mahatma Gandhi, un político y un gran pensador de la India, decía: no debemos perder la fe en la humanidad, que es como el océano. No tiene problemas, es inmensa. ¿Racionalizar la fe?, se preguntaba Miguel de Unamuno. Quise hacerme dueño y no esclavo de la fe,
y así llegué a la esclavitud en vez de legar la libertad en Cristo, decía Miguel de Unamuno. Y San Agustín de Hipona, obispo, doctor, filósofo, excelente santo, decía San Agustín de Hipona, todo el que cree piensa, porque la fe, si lo que cree no se piensa, es nula. Excelente definición de la fe. Todo el que cree piensa, porque la fe, si lo que cree no se piensa, entonces es nulo todo lo que diga la persona si la fe no la pone a pensar. Ese es el tema que nos propone la Santa Biblia hoy en la fiesta de Santo Tomás Apóstol en la Iglesia Católica, que es patrono de los jueces, arquitectos y teólogos. Y en esta fiesta entonces pensar en el camino del éxito de una persona que aspira a ser un buen discípulo de Jesucristo en la Iglesia Católica, pero debe ser una buena persona de fe. No debe lastimar la fe, no debe dar mal ejemplo de la fe, no debe hacer que se someta a la fe, sino que debe brillar por la fe. Y las personas que brillan por la fe son personas virtuosas, no brillan por la elocuencia, brillan por las virtudes, por el servicio, por la caridad, por su manera de ser. Ahí brilla una manera de ser de la persona en la fe. Existen dos maneras para hablar de la fe. La primera es la más común, creer en Dios. Y la gente dice, creo en Dios, y eso lo dicen en todos los idiomas. Yo creo en Dios. Y la segunda es un proceso de conversión y convencimiento de la persona. Es así como la persona llega a ser adulta en la fe, madura en la fe, con buena experiencia de fe. Y es esa la segunda, que la persona dice, le creo a Dios. No es lo mismo decir creo en Dios que decir le creo a Dios. Santo Tomás es considerado en la historia de la Iglesia Católica ese santo que aprendió muy bien la lección. La Biblia habla de este señor Santo Tomás que empezó dudando de su fe y terminó reconociendo al Salvador del mundo. La frase más expresiva cuando ya encontró el camino fue Señor mío y Dios mío, cuando ya logró entender la diferencia entre creer en Dios y le creo a Dios. 8 días después de la resurrección de Jesús de Nazaret, los apóstoles comparten a su hermano Tomás que han tenido una experiencia de Cristo resucitado, que han visto al Maestro, le creyeron al Maestro. Santo Tomás, por su inmadurez temporal, no admite esto. El santo pide tener una experiencia de Dios para poder creerle. Y el Maestro le ofrece esa oportunidad y la fe de esa persona se convierte en esa realidad. Jesucristo ofrece una excelente lección para ser una persona madura en la fe y muy buena en la fe. Dichosa aquella persona que crea sin haber visto. Será dichosa hombre o mujer, cualquier persona que en la iglesia que aprenda esa lección a creer sin haber visto. Cuando uno aprende a creerle a Dios, entonces se encuentra el camino perfecto para la misión. Realiza una excelente misión, cumple con la voluntad de su Señor. Santo Tomás tuvo la oportunidad de anunciar a su Maestro y lo hizo muy bien. Pasó la prueba de la fe y viajó a Persia, Etiopía, estuvo también en la India y en ese último centro de evangelización terminó su vida en el martirio. El Papa Francisco dice que Dios no desanima con nosotros, siempre se espera mucho de nosotros. Dios espera un momento en que cambiemos, que dejemos de lastimar tanto la fe, sino que le creamos a Dios, que nos comportemos como creyentes, que brillemos como personas de fe, que aprendamos a tratar a los demás como lo haría una persona de fe.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.